tienen que tener un promedio arriba del 8, ¿vale? Ahorita solo tengo aquí con 2 personas que están debajo del 8, que son Luis Enrique y Mario Alberto. Ahí les pido que en este último examen echen ganas, es poquito lo que les falta para alcanzar el 8, entonces que le echen ganas este último examen y y pues yo espero que nadie se vaya al ordinario, ¿no? Y los demás mantenerse, ¿no? Mantener su calificación en este último parcial para que pues ya no presenten el ordinario. Les había comentado que por lo del problema que nunca me enviaron el manual de prácticas, pues no pude evaluar, hacer actividades relacionadas a las prácticas. Entonces, el puntaje que representaba las prácticas, pues los dividí en, en, en los otros criterios. En exámenes parciales quedó con 40%, ahí por si gustan anotar. De sus exámenes van a equivaler a un 40%, sus trabajos y tareas 25%, exposiciones y participación 10%, y finalmente el proyecto semestral 25%, ¿vale? Entonces, de esta forma distribuir los porcentajes de la parte de la práctica. Pero creo que la mayoría, pues, le va bien, ¿no? Bueno, dicho esto, yo creo que ya están la mayoría. Voy a pasar lista. A ver. Y ya luego comenzamos. 5. Rocío está por ahí. Rocío. ¿No está? Satia. Presente, buenos días. Buenos días. Valeria. Valeria. Profe, mi compañera Valeria tenía cita con el dentista. Eso nos avisó. Sí, pero me debe de avisar a mí. Igual y luego que me avise qué pasó. Sí, profe. Ricardo. Presente. Alan. Presente. Lilian. Presente. Carla Amairani. Buenos días, profe, presente. Buenos días, Carla. Andrea. Creo que Andrea me habló. Presente. Me confundí entonces. Luis Enrique. Presente. Manuel Alejandro. Presente, profesora. Wilber. Presente, profe. Sofía. Presente, profe. Profe, tengo una duda. Las diapos se tienen que subir al Classroom, o sea, de nuestras exposiciones, porque creo que nuestro equipo solo las mandó al grupo de WhatsApp del salón. Ya. Sí, lo tienen que subir porque igual a veces de ahí saco algunas preguntas. Bueno, entonces ahorita lo subimos. Creo que el equipo de Mariana nada más ha subido de estas últimas exposiciones, ¿no? Cristian. Bueno, profe, Cristian sí está, pero contestó por el chat. Creo que su micrófono no funciona. Ya vi, gracias, Mariana. Mario. Presente. Y ese presente.
Ya están en las últimas, aguanten. Evelyn. ¿No está Presente, Evelyn? profe. Ah, bueno. Luis Fernando. Presente, profe. Eliseo. Eliseo, ¿no está? Presente, profe. Guillermo Pérez. ¿No está? Mariana. Presente, profe. Ada Nancy. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Diego. Buenos días, Diego. Guillermo Sánchez. Presente, buenos días. Buenos días. Gabriela. Presente, buen día. Buenos días. Samantha. Samantha. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Elizabeth. Elizabeth no está. Ania. Presente, buenos días. Buenos días. Gerardo. Luis Gerardo. Presente, profe. Buenos días. Buenos días. Hay muchos Luises acá, ¿no? Miguel Ángel. Miguel Ángel. Buen día, presente. Buen día. Y Presente, buen día. Sí, ya escuché, Miguel Ángel. Gracias. Dana. Buenos días, presente. Buenos días. ¿Alguien que haya entrado tarde? Que hable ahora o que calle para siempre. ¿Nadie? Bueno, primero vamos a comenzar con las actividades, bueno, con sobre todo con la parte de la actividad que les quedó de la genómica, ¿no? De la genómica, su mapa mental y el cuadro comparativo de estos tres tipos de genómica, ¿no? Para diferenciarlas. Alguien que quiera presentar su mapa mental y que nos explique qué quiso dar a entender o explicar. ¿Quién dice yo? Yo puedo ir de segunda, Recuerden solo porque ahorita estoy viéndolo en mi compu, pero puedo pasar como segunda. No se te escucha muy bien. ¿Me escuchan? Ahí sí. Que yo puedo pasar de segunda, solo porque ahorita estoy encendiendo la compu todavía y viendo y buscando mi tarea. ¿Alguien que quiera presentar su mapa mental? Acuérdense que esto es participación y la participación Profe, cuenta en sus calificaciones. profe, ¿tenemos que explicar todo el mapa mental? ¿O puede ser de lo que nos acordemos? Ajá, de lo que se acuerden. ¿Qué quisieron presentar de la genómica? Entonces, si quiere, yo puedo presentar. A ver, Sofía. Nada más espéreme tantito, que abra mi documento. Sí, está bien. ¿Ya se ve? Ya. Bueno, no sé si lo podías hacer un poquito más grande. ¿Ahí ya se ve mejor? Sí. Bueno, algunas cositas no se ven, pero sí. Bueno, entonces de todas maneras le voy a hacer zoom. Pues aquí al centro puse genómica, puse la definición, que es el estudio de todo el genoma, de las funciones y como de los genes.
Y que la diferencia con la genética es que la genética estudia en particular pues genes y la genómica es todo el genoma. También que se acuñó en 1986 por Thomas Roderick y que tiene 3 campos principales que son el funcional, el estructural y comparativo. Y pues el estructural es como localizar o buscar genes y su ubicación dentro del genoma, construir secuencias a partir de estos, crear mapas, no me acuerdo qué era, creo, mapas genómicos o algo así, Sí, sí. y también estudiar las estructuras tridimensionales. Supongo yo que también ahí entra lo de proteínas. Proteínas, Ajá. De ahí funcionales, pues más que nada, cómo se controlan todos los genes dentro del genoma. Y pues la comparativa, yo siento que es como una unión de las dos anteriores, pero entre organismos, y decía que se puede utilizar o que se utiliza bastante en modelos biológicos como Drosophila para el estudio de enfermedades. Ajá. Y que pues la genómica emplea herramientas bioinformáticas como BLAST y ¿qué más? Y que los transcriptomas creo que eran todas las partes del genoma de una célula que poseían material psicodificante, o sea, que sí tiene información, y el proteoma es como que todas las proteínas. Y que los métodos para secuenciar el genoma son, bueno, yo encontré estos 2 principales, que son de clon a clon y el de perdigonada, pero no me acuerdo cómo funciona. Y eso es lo que... y aquí un ejemplo de genómica, pues creo que el más famoso, que es el proyecto del genoma humano. Genoma humano. Ajá, sí, está muy completo, Sofi. Alguien que quiera como abonar a lo que acaba de presentar Sofi. ¿Nadie? ¿Me escucha, profe? Sí, Samantha. Bueno, yo podría complementar. Si quieres, ¿Qué, perdón? Si quieres, bueno, tu mapa. yo podría complementar. Bueno, solo está algo como lenta la computadora, pero voy a intentar ahorita a ver si me deja. Porque esto lo estoy viendo desde mi celular. Dame unos segunditos. A ver si puedo. ¿Ya están viendo mi pantalla? No. Está presentando. Ok. Gracias, Mariana. Sí, está muy lenta mi computadora. Ahora ya. Yo no lo sé exactamente con dibujos porque yo no me acomodo así con dibujos. No me queda muy claro, soy más como de palabras, pero déjenme ver que aparezca. Pero igual, aparte de poner palabras, es importante que, bueno, en un mapa mental, como para que se guíen, poner imágenes. Sí. A Bueno, pues igual, no sé si ya lo están viendo. Pues no, vemos tu lista de actividades, creo. Es que me dice, a mí ya me aparece el mapa. Bueno, no lo veo. Bueno, pues si no les aparece, les puedo como explicar lo que yo tengo. Empecé primero, digamos que en el centro, pues sí puse genómica. Y arribita, una de las ramitas, pues son los objetivos.
y encontré que son 5 principales. El primero, que compilar secuencias genómicas de organismos. El segundo, anotar el conjunto de genes de un genoma. El tercero, establecer la localización de todos los genes de un genoma. El cuarto, identificar todas las proteínas que pueden producirse de un genoma dado. Comparar los genes y proteínas entre organismos para poder establecer las relaciones evolutivas. Después hice otra ramita poniendo los campos de la genómica. Y pues son 3: genómica comparativa, estructural y funcional. Y pues solo brevemente, para no meternos a lo del cuadro, genómica comparativa, pues puse que esta se encarga de comparar la secuencia de genes y las proteínas de diferentes genomas para con esto pues establecer las relaciones evolutivas. Después, con genómica estructural, puse que se encarga de construir los datos de las secuencias del genoma y descubrir los genes y su localización. Y también construir mapas genéticos. Por eso pues es una genómica estructural. Y en cuanto a genómica funcional, pues la función biológica que tienen estos genes. Después, en otra ramita, pues puse que fue iniciada por Fred Sanger, algo así, y sus colaboradores en 1977, y pues que es el estudio de los genomas, y pues que un genoma es el conjunto de material genético de una célula, individuo o especie. Después, sí me metí a esto de los métodos, y está este de clon a clon, que fue utilizado como publicidad para el proyecto Genoma Humano, que se basa en la construcción de mapas de restricción y de grandes clones genómicos que proporcionan la base para la secuenciación del genoma, y que pues sus objetivos y el paso, pues el primero es construir una biblioteca con fragmentos que incluyan el ADN de todo el genoma del organismo, y el otro sería determinar secuencias nucleótidas de clon a clon hasta que se secuencie el genoma. Y otro método es el de la perdigonada, que también lo conocen como, bueno, el caso es que esto es en inglés, shotgun, y que pues el primer paso es cortar el ADN en fragmentos de 2. Ay, no me acuerdo qué era esa unidad, no sé si ya la están viendo. Pero en unidades como, perdón, era 2 KB, pero no me acuerdo qué era eso. Y otros de 15 a 20, y los más grandes que eran de 200 a 300. Y el segundo paso es construir la biblioteca genómica con la preparación hecha previamente. Y la tercera, lo que hacen es seleccionar y secuenciar clones al azar de dichas bibliotecas. Y finalmente, con un programa, pues ensamblan largos tramos de secuencia usando las largas como marco de referencia. Y que pues este método es muy utilizado ha sido utilizado para secuenciar genomas del virus de la influenza, de Drosophila melanogaster, de los perritos y del ser humano. Y que pues fue desarrollado por, no sé cómo se pronuncia, pero el apellido es como Venter o algo así. Y luego, pues también encontré en un libro que revisé, donde obtuve la tarea, que un campo también y que están muy relacionados es la proteómica. Y pues esta estudia las proteínas presentes en una célula en un momento dado bajo condiciones determinadas, y se usan 2 técnicas principalmente: el gel de electroforesis bidimensional y la espectrometría de masas, pero ya no me metí a ver cómo era todo esto. Y pues que los objetivos que tiene la proteómica son 4. El primero, la identificación de todas las proteínas de la célula. Después, la naturaleza y el alcance de cualquier modificación post-traduccional de las proteínas. Y el tercero, también de igual forma, la naturaleza y alcance de las interacciones proteína-proteína.
Y finalmente, la localización subcelular de las proteínas en los compartimentos celulares. Y eso fue lo que yo puse, pero no lo pueden ver. Ajá. Sí, de hecho, dentro del... Ahorita escucho que hablan mucho de la proteómica y todo eso. Bueno, eso lo van a ver más a detalle cuando lleven, no sé si todos llevan biotecnología, me parece. Sí, el próximo semestre. Ya. Pues ahí no solo está la proteómica, de hecho existe como una red en cascada de estas ciencias que se les llaman ciencias ómicas, ¿no? Está la genómica que está en primera instancia, luego que se encarga del estudio de los genes, luego está la proteómica, que es el estudio de las proteínas, la metabolómica, ¿no? El estudio de los metabolitos, me parece que es la siguiente, metagenómica, y luego la transcriptómica, ¿no? Entonces, es una serie que se fueron formando como en cascada, ¿no? Primero el conocimiento de los genes, después el de las proteínas y así, ¿no? Hasta llegar a la última de las ciencias ómicas, que ha permitido ya dar como que, por ejemplo, en la proteómica o la genómica, ¿no? Solo nos puede decir qué genes están involucrados en una característica, ¿no? Pero, por ejemplo, la metabolómica ya nos da más información de lo que pudo haber pasado en un suceso, ¿no? Por ejemplo, una persona que murió ahogada, por así decirlo, ¿no? Entonces, si ustedes hacen un estudio de sus genes, una extracción de ADN, pues solo les va a decir que bueno, bueno, les va a decir o le van a obtener una secuencia de ADN de su, de su historial, ¿no? De su parentesco, ¿no? No, ahorita no recuerdo cómo se le llama, se me fue bueno, ¿Su solo conformación como especie? ajá, su información como especie o si está emparentado o pueden saber si es familiar de cierta persona y así, ¿no? Pero la metabolómica, por ejemplo, que ya está superior al conocer todo lo de las proteínas, la proteómica, la metabolómica ya les puede decir que, bueno, estos estudios les permiten decir qué pasó en realidad, ¿no? Por ejemplo, si hacen un estudio de metabolitos, cuando una persona muere ahogada, pues se produce hipoxia, ¿no? Y que es como la falta de oxígeno. Y al haber esa falta de oxígeno se producen ciertas toxinas. Entonces la metabolómica identifica esas toxinas en el organismo y pues les puede dar una causa más certera o exacta de qué es lo que sucedió, ¿no? Entonces va como en cascada esto de las ciencias ómicas, que también son muy importantes y que igual pues los van a conocer cuando lleven esta biotecnología, ¿no? ¿Qué más les iba a comentar? Bueno, ya la definición ya la dieron. Las diferencias entre la genética y genómica también ya la mencionó Sofía, que son los puntos. Bueno, aquí anoté algunos puntos que son importantes que mencionáramos, ¿no? Entonces, ¿alguien podría repetir cuál es esta diferencia entre la genética y la genómica? Porque tiende mucho a como que a confundirse, ¿no? Entre estas dos.
¿Cuál sería esa diferencia? Que la genética estudia solo una parte de la secuencia de ADN, digamos, y la genómica estudia todo el genoma. Así es, ¿no? Entonces la genética se enfoca en el estudio de genes en específicos, ¿no? Para conocer ciertas, bueno, lo que interesa, ¿no? En cambio, la genómica se encarga del estudio de todos los genes, ¿no? Es un, esa es la característica o la diferencia entre estas dos. Entonces, la función, ¿cuál sería la función de la genómica? Sería, Encontré en mi... Satia, hola, Satia. Satia y luego hola, Héctor. gracias, Eve. Eh, bueno, la función sería, además de secuenciar los genomas de organismos, localizar dónde se encuentran ciertos genes, cuál es su función, identificar las proteínas que producen los genomas y también se pueden establecer relaciones evolutivas comparando distintos genomas de distintos organismos. Así es, ¿no? A ver, Evelyn. Eso, algo parecido iba a mencionar sobre que también se puede saber pues la estructura, la función y evolución del genoma. Y en un artículo leí que una de sus aplicaciones y uso era la de construir en una caracterización social que llevaba a una identificación individual. Ajá. En cuanto a cuantificación de genes para la creación de copias de un individuo, o sea, la replicación de un individuo. Uh-huh. ¿Alguien más? Bueno, incluso ahorita ya existen técnicas mucho más sofisticadas para hacer estas secuenciaciones. No sé si han escuchado de las pirosecuenciaciones. Creo que ahí hablaba en uno de los artículos sobre esto de la pirosecuenciación. Que ya de una muestra ustedes pueden determinar todas las secuencias posibles que hay en esa muestra, ¿no? Entonces, por eso es una pirosecuenciación, ¿no? O sea, muchas secuencias, e incluso en cierto corto o en un periodo de tiempo muy corto pueden obtener toda esta información ya con todas estas técnicas que existen actualmente, ¿no? Bueno, creo que de eso sería todo. Ahora aunque ya mencionaron un poco, no sé si alguien quiera abonar más a esto de la clasificación de la genómica, la genómica estructural, funcional y comparativa. Así a grandes rasgos, ¿qué sería, qué hace la estructural, qué la funcional y qué la comparativa? ¿Quiere que se presente tabla que dejó? Nada, si quieres, Guillermo. Bueno, ok, está bien. Ahorita lo proyecto. Bueno. ¿Ya se ve la pantalla?
Sí, ya. Como ya había mencionado antes, ya estuvo la función de cada una, ¿no? Es estructural, pues ver cómo están compuestas las proteínas, la funcional, para qué está ahí, ¿no? Cuál es su función, su propósito, etcétera. Y comparada, ya cuando tomas dos distintas especies o a nivel organismo también se podría comparar. En la tabla yo manejé también, aparte de la función, el objetivo de cada una y las herramientas técnicas que usa cada una. Como había mencionado Sam, se trabaja con la proteómica y la metabolómica, y eso yo lo encontré más como una herramienta de la genómica funcional. Eh, y no sé si quiera que lea cada cuadro o así está bien en general. Pues así en general. Ah, ok. Eso es lo que encontré ahí. Bueno, ¿alguien más que quiera aportar a este tema de los tipos de genómica? ¿Nadie? Yo podría, profe. A ver, Solo que igual se los puedo explicar, pero no creo que mi pantalla me deje. Pero yo, además de incluir pues la función, también me basé en poner la importancia, las técnicas empleadas y las aplicaciones. Y, por ejemplo, en importancia de la genómica estructural, pues serían los mapas que se pueden realizar, porque pues estos aportan la información sobre la ubicación de los genes, los marcadores moleculares y los segmentos cromosómicos. Y, por ejemplo, en la genómica funcional son importantes porque, pues como ya lo hemos mencionado anteriormente, permiten conocer la función biológica de de estos genes mediante técnicas que llevan a describir la abundancia de productos génicos. Y en cuanto a la genómica comparativa, pues además de descubrir genes y desarrollar organismos modelo, y leí que para el estudio de enfermedades humanas, también pues ayudan a elucidar la historia evolutiva entre los genes, los genomas y las especies para así entender la relación que tienen y también con su ambiente. Y en técnicas empleadas, pues en la estructural serían los mapas genéticos y los mapas físicos. En la genómica funcional sería la hibridación in situ, mutagénesis experimental, el uso de animales transgénicos obtenidos por desactivación genética, micromatices de ADN y de RNA mensajero, electroforesis bidimensional en gel y espectrometría de masas para proteínas. Y finalmente en la comparativa, pues la construcción de bases de datos que contengan secuencias nucleotídicas y aminoácidicas, también la mutagénesis y esta técnica citogenética de cartografía génica como hibridación in situ. Pues en aplicaciones, la estructural, como lo mencionamos también en el proyecto Genoma Humano, en el diagnóstico de enfermedades genéticas, y también leí que es muy usada en la genómica agropecuaria. La funcional, para analizar las mutaciones y los polimorfismos y así medir las actividades moleculares. Y finalmente la comparativa es muy usada en la agricultura, en biotecnología y en zoología entre otras. Y con eso yo podría complementar. Gracias, Samantha. Sí, ¿alguien más? Ya quedó claro cuál es la diferencia entre estas tres tipos de genómica: estructural, funcional, comparativa. Espero que sí, ¿no? Sí, profe. Ahí los demás, ¿alguien que quiera participar? ¿No? Bueno,
En cuanto a la genómica, pues la vamos a dejar ahí. Me importaba que conocieran sobre todo qué es el concepto, ¿no? Su función o su objetivo de la genómica y la diferencia entre estas tres genómicas, ¿no? La estructural, la funcional y comparativa. Ahora con la epigenética, igual ya hablamos un poco la clase pasada de qué trataba no sé, bueno, si es como tal una ciencia, ¿no? Porque se basa en por ejemplo, en estudios moleculares y en técnicas bioinformáticas, ¿no? Para poder entender, pero pues bueno, primero vamos a checar lo del artículo de qué es la epigenética, que ahí me pareció muy completo porque viene todo lo que hablábamos, ¿no? Sobre qué es la epigenética y los mecanismos que intervienen en la regulación epigenética, ¿no? Que hablábamos la clase pasada, como para que quedara claro. Y también la importancia de la epigenética por ejemplo, en la medicina, ¿no? Cómo ha aportado. De hecho, está muy relacionado o existen más estudios relacionados con los tipos de cáncer, ¿no? Y el envejecimiento y todo eso. Entonces, pues no sé quién quisiera participar en esta parte del artículo, que entendió o qué nos podría decir, qué le pareció interesante del artículo, de los que no han participado. Chicos, por favor, participen. Bueno, a mí lo que me pareció más interesante del tema, en general, fue que leí en un PDF que digamos que toda la secuencia de todos los genes son como iguales, por así decirlo, pero la epigenética nos ayuda como a diferenciar nos ayuda a diferenciar los genes, por ejemplo, que hacen la formación de células, digamos, para el brazo y otros para una pierna y luego otros para la formación de ojos. Entonces, eso me parece muy interesante. E incluso la expresión, silenciado que existe en las secuencias del ADN y hace que tengamos diferentes características y pues también igual en este caso me llamó más la atención también que no solo es un mecanismo beneficioso, sino también puede tener como su lado negativo al momento de estar, en el caso de la metilación del ADN, puede causar enfermedades, así como también puede evitarlas. Sí. De hecho, en el otro artículo, ¿no? Hablaba sobre las ventajas bueno, no de la epigenética, sino de crear biomarcadores a partir de la determinación de estos cambios epigenéticos, ¿no? De estos determinan, por ejemplo, qué mecanismo, por ejemplo, para que se produzca un tipo de cáncer, ¿no? Que por medio de la metilación o modificación de histonas. Entonces esos marcadores les da información de eso, de específicamente de cómo se formó, por así decir, ese tipo de cáncer, y en base a eso dan un tratamiento específico también para esa enfermedad, ¿no? Pero pues lo vamos a hablar más adelante. ¿Algo más que quieran comentar sobre el artículo de la epigenética? Profe, justo eso que acaba de comentar, iba a decir de que
En el artículo decía que futuramente iban a surgir fármacos epigenéticos, algo así, que estos iban a permitir corregir las enfermedades de las personas, pero ya iban a ser como tratamientos individuales, justo lo que usted estaba diciendo. Sí, ¿no? Eso es lo que se busca. Y actualmente sí se dieron, bueno, eso es lo que mencionaba en el artículo de epigenética. Y por eso les envié el otro artículo de biomarcadores. Ahí ya se habla, ¿no? Que ya están utilizando este tipo de técnicas para dar tratamientos más, más efectivos, ¿no? Más específicos a la enfermedad. Mencionaba incluso algunos ejemplos de cánceres, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más? Yo, profe. ¿Quién habló primero? Bueno, Eliseo. Gracias. Bueno, algo que a mí me pareció interesante la lectura es que en una parte mencionaba de que incluso teniendo una población genéticamente homogénea, no se puede salvarse en sí de la epigenética, porque pues está muy relacionada a distintos factores, por ejemplo, como el estrés, las condiciones ambientales, incluso los alimentos, la radiación solar. Entonces es imposible que esta altere mediante sus mecanismos. ¿Mande? Es imposible no tener cambios epigenéticos. Ándale, es imposible que los mecanismos alteren nuestro genoma y pues prácticamente estos cambios son heredables y podría decirse que también son una forma de variación genética entonces. Bueno, no sé, como que habría controversia, ¿no? Y puede hablarse de variabilidad, porque no sé, qué tanto persistan, pues, estos genes en las generaciones, ¿no? O bueno, estas modificaciones. Incluso, no sé si leyeron una parte que hablaba de que una persona o bueno, dos papás, si no tienen, por ejemplo, quieren engendrar a un bebé y están expuestos a situaciones de estrés, a tabaquismo, a drogadicción y todo eso. Entonces, pueden provocar incluso desde el momento de la formación del cigoto, desde ahí se pueden generar enfermedades que incluso no tenían como los progenitores, pero puede el feto, por así decir, generar enfermedades que podría presentar más adelante, ¿no? Incluso si no directamente está siendo expuesto este feto a estos factores, pero si los progenitores están expuestos a ciertos factores, pues pueden crear en el feto una afección, ¿no? Un fenotipo nuevo, ¿no? Un cambio epigenético. Incluso desde ahí ya podemos generar estos cambios, ¿no? Ahí, Satya, ¿querías comentar algo? Sí, bueno, sobre el artículo, bueno, yo resumiría que la epigenética es la regulación génica que está mediada por modificaciones en la estructura de la cromatina, que son el material genético y que está empaquetado alrededor de proteínas. Y las modificaciones en las histonas alteran la estructura de la cromatina y así es como se activa la transcripción en sitios en que la cromatina puede ser leída
o en otros sitios se encuentra en una conformación muy compacta que impide su lectura. Y a su vez, la metilación también señala que genes deben apagarse o encenderse en momentos específicos del desarrollo. Por eso es que cuando un organismo produce muchos tipos de células diferentes en su desarrollo. Y también mencionaba que el estrés fisiológico puede producir variaciones epigenéticas que pueden transmitirse vía mitosis y meiosis. Y que igualmente si un gameto o embrión está expuesto a situaciones de estrés, está predispuesto a padecer alguna enfermedad en el futuro. Y también habla de los tumores, que además de ocasionarse por mutaciones, también pueden ser por esto de la epigenética, por una metilación anormal de genes supresores de tumores. Sí, de hecho, actualmente se están como que relacionando más con este tipo de cambios epigenéticos, ¿no? Y también mencionaste dos de los mecanismos de regulación epigenética, pero también hay otro que, aunque no es tan estudiado como la metilación y la modificación de la cromatina, pues están los ARN de Los no codificantes. Ajá, de interferencia, ¿no? Entonces, ¿alguien más que quiera hablar sobre esto? Sí, eso sí quiero que les quede claro, al menos que conozcan estos tres tipos de mecanismos, ¿no? ¿Alguien más que quiera abonar a lo del artículo? ¿Nadie? A ver. También mencionaba una posible aplicación para el tratamiento del cáncer, que es con drogas que inhiban las desacetilasas de histonas y metiltransferasas de ADN. Sí. Solo. Ajá. Bueno, sí, ahorita creo que vamos a hablar más de eso en el siguiente artículo, pero estoy viendo que quise algunas anotaciones, pero estoy viendo de qué es lo que ya hablamos y qué no. Ok, bueno, ya hablamos de todo un poco. Bueno, ¿alguien me podría hablar sobre la parte que hablaba sobre la genómica y la epigenética? ¿Qué me pueden decir sobre este apartado?
Pues yo recuerdo que se refiere al artículo de los biomarcadores, ¿verdad? No, estamos todavía en el de epigenética. Ah, déjeme recordar. Hablaba sobre la genómica y la epigenética. Profe, ¿Qué pasó? bueno, yo recuerdo que decía que la genómica y la epigenética, al juntarse estos dos estudios, se creaba la epigenoma, ya que el genoma representaba las estructuras básicas de la vida y la epigenética se encargaba de estudiar cómo trabajaba. Y ya juntos con estos ya se consideraban los factores genéticos. Los factores genéticos, los topológicos y los factores ambientales para ¿cómo se llama? Para entender más de cómo trabajaba el propio genoma. Ajá. Sí. Epigenómica. ¿Con alguien más que quiera comentar sobre esta parte? ¿Nadie? Algo que me pareció interesante es que mencionaban que el 98% del genoma realmente era ADN no codificante. Entonces, pues prácticamente el comprender a este segmento del genoma es fundamental para poder tratar más adelante enfermedades como el cáncer, donde se ven involucrados, por ejemplo, igual secuencias de ARN no codificantes que pues modifican al final de cuentas la expresión de los genes. Así es, ¿no? Bueno, creo que en esta parte ya vamos a dejar ahí. A ver, el de biomarcadores epigenéticos en cáncer, que también va un poco de la mano con el primero, ¿no? ¿Qué podrían decirme sobre esta? Bueno, sobre este artículo. ¿Qué es un biomarcador para empezar? ¿Alguien me puede decir qué es un biomarcador? Bueno, en el artículo menciona que los biomarcadores estaban definidos como moléculas biológicas que podíamos encontrarlo en la sangre, también en fluidos corporales o tejidos, y que eran el resultado de un proceso normal o anormal o de una afección o enfermedad. Y entonces mencionaba que los biomarcadores tumorales, que eran los que más se estaban estudiando, se estaban empleando para que se originen en tejidos malignos, o sea, de manera específica y temprana, y eso es lo que se busca, ¿no? Con los biomarcadores, que ataquen a tejidos o a órganos muy específicos, para que así, pues, se puedan, digamos, curar enfermedades como el cáncer, que es lo que más se menciona aquí, que es la finalidad, pues, de este estudio. Ajá. Sí, bueno, un biomarcador es como extraen, ahí mencionaban que ya puede ser tejido del tumor o de la sangre o incluso de fluidos como la orina, la saliva, ¿no? A partir de estos ya pueden tener información de cómo se generó esta enfermedad, ¿no? Pueden identificar si fue por un proceso de metilación o por un proceso de modificación de la cromatina. Entonces, al saber esto, pues los catalogan como biomarcadores porque les está dando información de la enfermedad y en base a eso, pues se están generando tratamientos
que sean específicos, ¿no? Por ejemplo, si es debido a una desmetilación, pues agregar tratamientos con metilación, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, eso es lo que está permitiendo estos marcadores, ¿no? Identificar específicamente la enfermedad y pues en base a eso dar un tratamiento específico, más efectivo. ¿Alguien más que aporte? Aquí había bastante información también que discutir, ¿no? A mí me llamó la atención que hay diferentes tipos de biomarcadores, que no solo existen los que te ayudan a identificarlos o clasificarlos, también están los de pronóstico, que son los que ayudan a determinar el riesgo de la recaída después del tratamiento, o los predictivos, que eran los que permitían clasificar a los pacientes en función de la probabilidad a la respuesta de ciertas terapias. Y pues que también para considerarse marcadores tenían que cumplir una serie de características. Así es, ¿no? De hecho, creo que existían 3 tipos de biomarcadores, si mal no recuerdo, ¿no? Los de diagnóstico, los de pronóstico y los predictivos. Ajá, ¿no? Y sí, pues ahí también daban una listita de las características ideales que deberían de presentar estos biomarcadores, ¿no? Para poder dar información valiosa, ¿no? ¿Qué más? Los biomarcadores son metilaciones del ADN y los RNAs no codificantes. Y mencionaba que unos muy utilizados son de los no codificantes, son los microRNAs. Y se han utilizado para clasificar tumores, distinguir el origen de los tumores y también diferenciar subtipos de cáncer. Sí, de hecho, si recuerdan, los microRNA pues pueden actuar a nivel de transcripción o de traducción, entonces incluso pueden determinar en qué parte está afectando este ARN, ¿no? Si desde la transcripción del ADN a ARN mensajero o en la traducción, que es en la síntesis de proteínas, ¿no? ¿Qué más? Profe, a mí o sea, sí se me hizo muy chido y todo, pero creo que ya hasta el final mencionaban que a pesar de que es muy útil y puede tener muchas aplicaciones y beneficios para la salud, pues en realidad creo que solo hay como 2 o 3, o sea, son bien poquitos los que ya se han llevado a la práctica y no sé, o sea, tal vez es por falta de recursos o algo les está ahí causando un impedimento, pero que pues sí denota que necesitan más, o sea, desarrollar más ese tipo de técnicas porque son muy útiles y beneficiosas. Sí. De hecho, ahí daban un ejemplo, no recuerdo, creo que del cáncer de próstata, que había un biomarcador, pero que debido a la relación costo-beneficio, pues no era redituable implementarlo, ¿no? Porque era muy costoso el uso de esta técnica y pues el porcentaje de como que de eficacia era muy bajo, ¿no? Entonces no era redituable generar este tipo de biomarcadores.
pero sí habían algunos ejemplos de que sí tenían, o que sí eran muy efectivos, ¿no? Y que incluso en la actualidad pues ya se están aplicando, ¿no? Pues yo creo que va como de la mano, ¿no? Uno, la falta de recursos, y otra pues ver, ¿no? Los beneficios, porque si se va a crear algo que, o se va a utilizar algo que se gaste más de lo que trae de beneficios, pues no tiene caso, ¿no? ¿Alguien más? ¿Nadie? ¿Nadie? Recuerden que esto lo voy a tomar, bueno, lo estoy tomando como participación y y pues igual en el examen les hago algunas preguntas en relación a estos artículos, ¿no? A ver. Bueno, aquí ya hablamos de eso. Bueno, también hay otra cosa ahorita que leí una parte que está permitiendo, sobre todo los biomarcadores líquidos, están permitiendo que las biopsias, o perdón, las biopsias líquidas están permitiendo que estas, que sean menos invasivas, ¿no? Porque cuando son extracciones de tumores, pues prácticamente tiene que ser como una cirugía, ¿no? De que les abren y les quitan un fragmento del cáncer para analizarlo y todo, ¿no? Y estas biopsias líquidas, con estas nuevas técnicas, pues están o está permitiendo la detección de la enfermedad, pero no tan, no con procedimientos menos invasivos, ¿no? ¿Qué más? Bueno, hasta abajo ya daba algunos ejemplos de cómo se están aplicando, ¿no? Estas técnicas epigenéticas, ¿no? Marcadores epigenéticos. Profe, también hay una parte en el artículo donde dice que debido a la precisión que tienen los marcadores epigenéticos para detectar en los tumores cuando están en sus primeras etapas, esta investigación podría hacer que se realizara ya como un estudio un estudio clínico, ya que dejaría de ser más de ser estudio, sino de que como ya se ve que gracias a estos se pueden detectar las enfermedades iniciando. Tempranamente. Ajá, exacto. Ahora ya se podría utilizar como un estudios ya rutinarios. Ajá, de prevención, ¿no? Ajá, Sí, exacto. hablaba de eso, ¿no? De que pueden predecir incluso antes de que la persona presente síntomas, ya pueden determinar la enfermedad, ¿no? Incluso hablaban de que personas que ya pasaron por la enfermedad, en base a estos biomarcadores pueden determinar si es
propenso a recaer nuevamente en la enfermedad, ¿no? Y así comenzar con un tratamiento, ¿no? Que impida esta parte, ¿no? De recaer nuevamente en la enfermedad. ¿Alguien más? ¿Nadie? Bueno, no sé si hay alguna duda. Espero que con estos artículos haya quedado más claro esta parte de la genómica y la epigenética. También en la genómica, si recuerdan, ahí en su programa, incluye a la bioinformática, ¿no? La unidad 4 es genómica y técnicas bioinformáticas, y la unidad 5 es epigenética. Entonces, en el examen voy a agregar también algo relacionado a lo que se trabajó con las técnicas bioinformáticas, ¿no? Para que también lo tomen en cuenta. Y pues no sé si tengan duda en relación a estas dos unidades. ¿Tienen alguna duda? Por el momento no, profe, gracias. No, bueno, entonces pues con esto terminaríamos el programa. Pues terminamos en tiempo, ¿no? Y ya el día jueves sería el examen, y la próxima semana, el día que presenten su proyecto final, que habíamos dicho que quedó el jueves 3, ¿no? Jueves 3 de mayo, quedó la entrega de su proyecto. Entonces ese día yo les digo quiénes se van a ordinarios, si es que hubiera el caso. Porque los ordinarios pues ya son la siguiente semana que es a partir del 7 al 11, me parece. Entonces, pues no sé si tengan alguna duda. Si no, pues lo dejaríamos ahí y nos veríamos el jueves. El jueves es el mismo horario, ¿no? Hoy es diferente, es un horario diferente. Ya no recuerdo el horario. Creo que empezamos igual a las 11 el jueves. Me parece, ¿no? Entonces nos veríamos a las 11, y yo creo que con una hora es suficiente para nuestro examen. Bueno, dependiendo de cómo vayan, pues ya vemos. O ya veo si les doy un poco más de tiempo. Pero pues nos veríamos el jueves a las 11 para su examen. Y ya con eso terminar las unidades de aprendizaje, ¿no? Vale, profe, hasta el jueves. Muchas gracias. Dale, pues hasta el jueves. Profe. ¿Qué pasó? No es una duda del trabajo, sino que me conecté después de que pasó lista. Ah, ya. Vargas Gómez, ¿verdad? ¿Alguien más? Sí. A ver. ¿Alguien más de los que están? Gutiérrez Jiménez, profesora. Gutiérrez Jiménez. Ajá. ¿Quién más? Rocío no está. Valeria. Guillermo Pérez. Son los únicos. Entonces ya, nos vemos el jueves. Nos vemos, profe. Saludos, Gracias. profesora.